La ponente de hoy es la médico veterinaria zootecnista Ana Lourdes Merino Villanueva, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México. Ha participado en diferentes diplomados y congresos, entre los que destacan: Curso de Parasitología en Ovinos, Simposium Norteamericano de Ovinos de Pelo, Seminario de Producción Ovina en el Trópico, Congreso Mundial del Cordero y de la Lana, Rentabilidad de la Ganadería Ovina, Curso de Inseminación Artificial en Ovinos vía laparoscópica, entre otros. Ha participado como ponente en el programa RENDRUS, Red Nacional de Desarrollo Sustentable, como extensionista en el intercambio de experiencias exitosas en campo en el estado de Chiapas, México. Fue panelista en el Foro de Investigación, Extensión Sector Pecuario en 2019, en el marco de las reuniones nacionales de investigación e innovación pecuaria, agrícola, forestal y acuícola pesquera. Actualmente se desempeña como técnico comercial para Otaja y Norel en el área de nutrición. Bienvenidos a nuestro webinar, Manejo Integral del Rebaño Ovino con el uso de aditivos funcionales. Dentro de nuestra agenda del día de hoy vamos a ver aspectos generales de la especie. Vamos a tratar de que ustedes conozcan de qué estamos hablando, qué es un borrego, porque a veces por desconocimiento cometemos errores. Trataremos algo de lo que es instalaciones, algo de manejo reproductivo, sistemas de producción. Conoceremos qué es manejo, porque muchos no sabemos a qué nos estamos refiriendo con ello. Veremos qué manejos vamos a realizar en el semental antes del empadre, al igual que en la hembra. Vamos a ver el manejo de la hembra en el último tercio de gestación. ¿Qué requerimientos tiene esta hembra para poder llevar a cabo un buen parto y que nuestra cría sea viable al nacimiento? Vamos a ver el manejo de la hembra al parto y durante la lactancia. Vamos a ver el cordero al nacimiento y durante la lactancia. ¿Qué manejo requiere para que pueda sobrevivir y llegar al destete? Vamos a ver el manejo del cordero al destete y durante la engorda. ¿Qué cosas tenemos que realizar para que este cordero desarrolle, tenga buena ganancia de peso? Vamos a ver una parte de cómo tenemos que seleccionar las hembras de reemplazo o las que vamos a destinar a venta para rastro, y platicaremos del manejo sanitario del rebaño. Algo que es muy importante dentro de los aspectos generales es conocer con qué especie estamos trabajando. Y yo creo que esto aplica para todas las especies, porque a veces hay productores que entran sin conocimiento de lo que es un borrego y por esa falta de conocimiento consideramos que es una especie que no es rentable. ¿Por qué? Porque se nos empiezan a morir, porque no conocemos cómo los debemos de tratar, pensamos que todo lo que es verde es comida y realmente no es así. Como especie ovina, ya seamos que tengamos una F1, una pura o una criollita, cada una de ellas tiene unos requerimientos que debemos de cubrir. Entonces, por lo tanto, a veces ese desconocimiento genera que digamos que la especie no es rentable, y no es así. Hay que conocerla y eso aplica para todas las especies. Dentro de los aspectos generales, algo que les decía, el borrego es totalmente dependiente de la persona que lo atienda. De ahí surge el hecho de borreguero, ovejero, porque es la persona que se va a encargar de atender a estos animales. Si esta persona no sabe el cómo tratarlo, si no sabe reconocer cuando está enfermo, si no sabe cómo tratarlo, desde ahí empezamos a tener problemas y eso nos va a generar mortalidad de nuestros animales. Y el médico o la persona que sea la encargada de tratar estos animales también tiene que tener conocimiento sobre la especie. Algo que nos hemos tocado mucho o topado mucho dentro del medio es que vemos personas o médicos que desconocemos de la especie y la queremos tratar como ganado, y ahí es donde cometemos errores y empezamos a afectar al productor. Vamos a ver que existen diferentes razas de borregos. Tenemos borregos de lana, que es hacia el centro del país. Tenemos borregos de leche, que también están hacia el centro del país. Y borregos de pelo, que estamos hablando de aquí en la mayoría en la zona sureste. Dentro de estas razas de lana, pues las más conocidas son Suffolk, Rambouillet, Merino, Texel, Charol. Dentro de las de leche tenemos la Ile-France, y dentro de las de pelo tenemos Peliway, Black Belly, Katahdin, Dorper, Pelifold. Todas ellas tienen diferentes requerimientos, diferentes sistemas de producción, pero cada una, la mayoría, su ciclo de reproductivo es de cada 17 días. Cada 17 días estas borregas
entran en calor, van a estar receptibles a los machos y por lo tanto eso es lo que tenemos que conocer, cuándo nuestra borrega va a estar entrando en calor, cuánto tiempo dura nuestra gestación. Son 5 meses más o menos, estamos hablando de 150 días. Puede pasarse 3 días más o 3 días menos, en donde nuestra borrega va a estar pariendo. La lactancia, lo ideal es que dure de 60 a 70 días. ¿Por qué? Porque ese es el periodo en que la borrega va a estar produciendo una leche de calidad, una leche que nos va a ayudar a que nuestro borrego desarrolle perfectamente. Otra cosa que es interesante que conozcamos, pues es el diagnóstico de gestación, que se puede hacer de 2 maneras. El peloteo a partir del día 60, que normalmente tiene una efectividad es alrededor de 60-70% dependiendo de la persona que lo realice, o el ultrasonido, el día 45-50. Yo sé que a veces no están tan disponibles, pero hay que acercarnos a las universidades. Nosotros aquí tenemos vinculación con universidades, con la UNACH, aquí estamos su servidora en el estado de Chiapas, y con ellos estamos trabajando para poder apoyar al productor y hacer un diagnóstico de gestación adecuado. Algo que es importante que debemos de conocer, el semental, cómo va a ser seleccionado, y esto va a ser dependiendo del fin o del objetivo que tenga la explotación. Es decir, por ejemplo, si estamos buscando borregos con mejores ganancias de peso, mejor conversión alimenticia, mejor desarrollo, o estamos buscando nuestro rebaño prolificidad, rusticidad, habilidad materna. Entonces, dependiendo esos puntos que tomemos nosotros en cuenta, pues es la selección de nuestro macho. Recordemos que el macho es el 50% del rebaño y de él dependemos mucho. De lo que hagamos y de lo que selección que hagamos son los resultados que vamos a obtener. La relación macho-hembra es un macho por cada 25 a 30 hembras. Entonces, para que más o menos tengamos idea de cuántas hembras puede montar nuestro macho y durante qué periodo. Normalmente aquí, algo que se me pasaba a mencionarles es que aquí nosotros manejamos empadres que nos duran alrededor de 60 días. Ahorita vamos a ver parte de las instalaciones con las que mínimamente el productor debe de contar. ¿Por qué? Porque a veces nada más los tenemos en corrales o nada más zonas de estancia en donde no les damos unas condiciones adecuadas y nuestros borregos así de esa manera a veces no producen y tenemos mortalidades. Dentro de estas instalaciones tenemos que tener un corral de estancia que va a servir para proteger a los borregos. Debemos de tener un corral de manejo o enfermería, comederos, bebederos, un área de sombreadero, un corral anexo para la engorda en donde vamos a tener separados machos y hembras y un pediluvio, que en el caso de las zonas altas con humedad tenemos problemas de patas, entonces los pediluvios nos van a ayudar mucho. Dentro de del corral de estancia, pues la principal función va a ser resguardar a los animales. ¿Qué es esto? Porque nos tenemos que proteger. Acuérdense que el borrego tiene 2 tipos de depredadores, los de 2 y 4 patas. Normalmente el borrego es muy susceptible a que se lo roben, a que el perro no lo mate o el coyote. Entonces esa va a ser su principal función de este corral. Y dentro de este corral de estancia debemos de tener áreas. Y las áreas principales son tener un área donde tengamos borregas con cría, para que en esa área con borregas con cría tengamos lo que es las trampas cree feeding o zonas de exclusión, en donde nada más los corderitos podrán entrar a comer alimento exclusivamente para ellos. Las dimensiones en promedio van a ser las siguientes. Lo que es hembra con cría, ocupamos 2 metros cuadrados por borrega. En hembras gestantes utilizamos 1,5 metros por hembra y en el caso de un empadre utilizamos 1 metro cuadrado por hembra, para que así el productor lo tome en cuenta para hacer las divisiones y al rato no estemos generando enfermedades por malas instalaciones. Y en el caso de los animales de engorda, si son animales de engorda en piso, es normalmente 1 metro cuadrado por borrego. Si estamos hablando de pisos elevados, podemos meter de 2 a 4 borregos por metro cuadrado. Algo que es importante y que de beneficio tenemos en los borregos es que podemos utilizar el material encontrado en la zona. Las instalaciones de ellos no son altamente específicas, como estamos hablando de una especie como un cerdo, como un ave. En este caso no. Son animales muy nobles que se pueden adaptar a lo que nosotros le demos, siempre y cuando con las medidas adecuadas. Ustedes si observan en las fotografías, tenemos corralitos de vara, corralitos hechos con material de segunda mano, tarimas. Si ustedes ven,
Lo importante ahí es la nutrición y el manejo que le estemos haciendo a esos animales, dándole las condiciones adecuadas para que desarrollen de manera adecuada. El corral de manejo, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para hacer actividades dentro de las cuales está la vacunación, la desparasitación, la identificación, tratamientos de enfermedades, contabilidad de los animales. Les voy a pasar un video. Este es un corral de manejo en el cual es quitapón, que lo colocamos en medio del pasillo y por ahí hacemos pasar los animales. Nos sirve de mucho porque te ahorras mucho en manejo en el animal, menos estrés, menos golpeteo para ellos y protección para el trabajador. Entonces, miren, y tú entrenas a los borregos y perfectamente aprenden a pasar por ahí. Otra cosa que es importante, pues son los comederos, los bebederos y los saladeros, que es parte del equipamiento con el que deben de contar nuestras instalaciones. Y como ustedes observan, pueden ser tan sencillos como hechos de madera, un poquito más especializados en el caso de los comederos. Ahí lo que tenemos que tomar en cuenta es el espacio lineal de animal por comedero, que normalmente es de 40 centímetros por borrego. Y en el caso del bebedero, que pues tengamos agua limpia y suficiente disponible a la hora que el animal lo requiera, porque a veces tenemos bebederos automáticos con tinacos que están vacíos o con tinacos que contienen poca agua y en zonas en donde las temperaturas son muy altas, el agua parece caldo. Entonces ahí limitamos consumos de agua y luego se nos generan enfermedades. O tan sencillo como un bote que tenga agua limpia donde el animal llegue y la tenga disponible. El caso de los saladeros pueden ser de cualquier material, siempre y cuando evitando que se nos correan rápidamente, que tengan un tiempo de vida más largo. En ese caso, pues la madera aquí nosotros la ocupamos mucho y nos da muy buenos resultados. Ahí el ideal es dar una sal mineral que llene los requerimientos de esos borregos y con ello evitemos sobre todo el problema de pica. El problema de pica, pues estamos hablando que las borregas se comen el pelo. Tiene diferentes causas. Una de ellas es la deficiencia de minerales. Ahora vamos a hablar de los sistemas de alimentación. Hay 3 sistemas de alimentación que se dan en todo el país, lo que son los sistemas extensivos, semi-intensivos e intensivos. Los extensivos estamos hablando de animales que todo el tiempo van a estar en pastoreo, como ven ahí en las fotografías. Los sistemas semiestabulados, que tenemos las hembras en pastoreo, la engorda ya la estabulamos, empezamos a hacer ciertos manejos, y los sistemas intensivos, en donde el animal está totalmente estabulado, todo se le corta y se le lleva a pesebre. Aquí el ideal de alimentación es que la dieta que estemos yendo o la alimentación que estemos dando sea adecuada, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de las etapas que estemos alimentando, porque no es lo mismo una alimentación para una borrega gestante que para un borrego en crecimiento o un corderito en lactancia. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la alimentación complemente esas necesidades que el pasto no nos está dando, que recordemos que tenemos que tener como base los pastoreos. Y dentro de esas alimentaciones, pues el uso de aditivos que nos permitan ser más eficientes a los animales, que nos permitan ganar mejores ganancias de peso, que conviertan de mejor manera y que tengan una salud integral. Nosotros aquí en el estado de Chiapas estamos trabajando con productos o con aditivos que nos permiten precisamente ser más eficientes. Uno de ellos que estamos trabajando es el rumalato, que más adelante platicaremos de él. El otro punto que es importante tocar es el hecho de las sales minerales, que eso sí es básico para los borregos. Los borregos sí, aquí nosotros tenemos mucha deficiencia de minerales, por lo tanto, sí tenemos que cubrir esa demanda con sales minerales. Y la otra parte importante es utilizar materias primas de la región. Si ustedes observan las fotografías, pues hay que hacer combinaciones de pastos con naranja, pasto con leucaenas, sistemas agrosilvopastoriles, borregos con limones. Al final de cuentas es buscar una opción más dentro de lo que ya tengamos nosotros en nuestros ranchos. Otra combinación que se da muy bien es borregos con ganado. Entonces es una manera de obtener mayores ingresos dentro de nuestras explotaciones. Esto es a grosso modo parte de los sistemas de alimentación con los cuales ahorita estamos trabajando. Algo que es interesante por las cuestiones de costos ahorita,
el sistema intensivo, la mayoría no lo utiliza. Puede ser muy rentable siempre y cuando la persona tenga la capacidad de producir todo el alimento que van a utilizar dentro de estos animales. ¿Por qué? Porque recordemos que el 80% de nuestros gastos son enfocados a alimentación. Entonces, esta es la parte básica del éxito o del fracaso que nosotros tengamos dentro de nuestras explotaciones. Vamos a conocer algo de los sistemas de reproducción. En el caso de borregos tenemos monta directa, monta controlada, inseminación artificial y transferencia de embriones. Monta directa, pues el semental pasa todo el tiempo con las hembras, no llevas un control como tal de las montas. En la mayoría de los rebaños ese es el sistema que estamos trabajando. La monta controlada, ya es ahí donde nosotros empezamos a definir qué macho entra con qué borregas, empezamos a decidir qué es lo que estamos buscando dentro de nuestra selección genética. Utilizamos machos con petos marcadores o machos celadores. Y lo que es la inseminación artificial y transferencia de embriones, normalmente lo utilizamos para hacer mejoras genéticas, avances genéticos dentro de nuestros rebaños. La de la inseminación artificial tenemos de dos tipos, lo que es vía laparoscópica y lo que es pericervical con semen en fresco. Entonces tenemos estos diferentes sistemas de empadre. Ahora vamos a pasar a lo que es la definición de manejo. ¿Qué manejo? Pues se conoce como el conjunto de medidas y actividades cuya finalidad es la de proporcionar al animal condiciones ideales de salud para que éste pueda desarrollar su máxima productividad, de la cual es potencialmente capaz en función de la actitud y de las instalaciones disponibles. Ahora sí que si ustedes entienden, es todo lo que ustedes realicen de manera adecuada para poderle dar el bienestar al animal y que este borrego exprese su desarrollo. Entonces, esta es la parte que tenemos que entender y comprender. ¿Para qué? Para buscar corderos sanos, corderos con mejor desarrollo, corderos con mejor salud. Acuérdense que en el borrego es prevenir, no tratar. Ya cuando tratamos a un borrego, difícilmente lo sacamos. Algo que es importante, pues es conocer el cómo tenemos que agarrar el borrego. Empezamos desde el manejo, la sujeción adecuada de los animales. Y en este caso, debe ser no tratando de no lastimar a los animales y también teniendo cuidado a nosotros. Los borregos no se sujetan ni de orejas, ni boca, ni cola. Se van a sujetar correctamente por el cuello, por el área del lijar. A ver si mi flechita acá lo nota. Este es el área de lijar donde lo debemos estar sujetando al animal, así como lo está sujetando este productor, o en esta parte, montado el animal. O en este caso, cuando estamos preparando animales de exposición, con gamarras, ¿para qué? Para que se acostumbren al manejo. ¿Por qué decimos no de colas? Porque he encontrado rebaños donde todas las colitas están trozadas. ¿Por qué? Por un mal manejo de que de ahí la sujetan. O de las orejas, en donde hemos encontrado animales con orejas caídas, orejas hinchadas, orejas quebradas, y que eso al final va a dejar de producir. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Aquí vamos a ver parte de la sujeción para aplicar medicamentos. En el caso de un animal adulto, aquí estamos aplicando lo que es vía subcutánea, medicamentos o vacunas. En este caso, normalmente las vías subcutáneas las utilizamos para lo que son vacunas y desparasitantes. Puede ser aquí en esta región o puede ser en la tabla del cuello. Sujeción para animales, ya sea para muestras de copro, para dar medicamentos tomados o para inyectar, esa es la manera ideal. Y en este caso, corderitos sujetados así de esta manera. Sujeción de un corderito. Esta es la manera correcta de hacerlo. ¿Para qué? Para darle ya sea vitaminas, darle sus energéticos al momento del nacimiento. Ese es el ideal de cómo debemos de sujetar al animal. Ahora sí ya entramos con lo interesante, el manejo del semental previo al empadre. Normalmente nosotros no cuidamos al semental ni a la borrega. A veces no hacemos preparaciones adecuadas y es ahí donde caemos en bajas fertilidades. ¿Qué cuidados debemos de hacer en el macho? 1, cuidar las pezuñas y los aplomos. Acuérdense que el macho depende de sus patas traseras para poder realizar la monta. Si no tiene buenos aplomos, si tiene malos cuidados de la pezuña,
el animal difícilmente se va a montar, difícilmente va a gestar. Algo que también es interesante cuidar es los testículos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos animales que tienen los testículos golpeados, o si no muestreamos y no revisamos la cuestión de Brucella ovis, podemos tener enfermedades que estamos compartiendo dentro de nuestro mismo rebaño. Debemos de revisar el pene y el prepucio para asegurar la gestación de las hembras. ¿Por qué? Porque no tengamos ahí una infección que puede convertirse en una metritis en la borrega. Hay que checar la condición corporal. En este caso estamos pidiendo que en el semental esté de 3 a 3.5. Y acuérdense, la selección del semental que nosotros hagamos va a depender en función de lo que nosotros estemos buscando en nuestro rebaño. El caso del peligüey pues nos aporta lo que es prolificidad, nos aporta ganancia de peso, tamaño. El caso del Black Belly nos aporta rusticidad, habilidad materna, prolificidad. En el caso del Katahdin nos aporta lo que es ganancia de peso, condición corporal, ganancia diaria de peso. Entonces, cada una de estas especies tiene diferentes funciones dentro de nuestro rebaño. Tenemos pelifol, tenemos dorper, que ya se conocen como cruzas terminales, tenemos borregos de lana, un texel, un charol, que ya eso es para carne. O sea, dependiendo del manejo que vayamos a hacer y la finalidad de la explotación, es el tipo de semental que vamos a buscar. Alimentación con una dieta balanceada. Esa es la otra parte que a veces no cuidamos, que nuestro animal no lo suplementamos adecuadamente, lo tenemos delgadito, en malas condiciones, y difícilmente el borrego va a dejar cargadas. O si nos carga las borregas, pero es un animal que lo descuidamos, que vamos a perderlo más adelante por el desgaste que tiene. Aquí lo que pedimos que esta dieta pues tenga al menos un porcentaje alto de proteína, que es el mismo que manejamos con las hembras en lactancia, de un 16% de proteína, que lleve aditivos adecuados que nos ayuden a mejorar la fermentación del rumen. En este caso nosotros trabajamos mucho a los animales, sus dietas con rumalato, que es un ácido málico que va a permitir darle una salud a todo lo que es el rumen. ¿Qué es lo que va a hacer? Transformar todo el ácido láctico que se forma dentro de ese rumen hacia ácido propiónico, y por lo tanto va a tener el animal más energía disponible. Con eso, ¿qué vamos a evitar? Acidosis, vamos a evitar timpanismos, que se nos engrosan las papilas por esa acidosis. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener borregos con un rumen sano, que van a expresar mejor su potencial genético. Algo de lo que es el manejo sanitario, estamos aplicando un protocolo que nosotros le llamamos preña, que consta de lo que son vitamina A, D, E y minerales, en este calcio, fósforo y selenio. Y vamos a desparasitar a los sementales. Aquí lo ideal que para las desparasitaciones sean previo a realizar análisis de heces o copros, para poder ver el tipo de parásito que tenemos y cuántos huevecillos contiene, y entonces en base a eso elegir el desparasitante adecuado. Y vacunamos. Normalmente se van a aplicar las vacunas de acuerdo a la zona. Lo único que hay que cuidar es no dejar al animal sin vacunar. Dependiendo de la zona, ahorita más adelante tocaremos lo que es el manejo en el calendario sanitario, para que veamos las vacunas que podemos utilizar en nuestro rebaño. Ahora vamos a pasar a ver unas fotografías en donde estábamos realizando precisamente esos manejos: el despezuñe del animal, la revisión de los testículos. A veces aquí en el epidídimo tenemos inflamaciones que no detectamos, tenemos a veces testículos agrandados, entonces esta parte es indispensable. Recuérdense que aquí se generan los espermatozoides que nos van a generar las gestaciones. En el caso del pene, cuidar este proceso uretral. ¿Por qué? Porque de por medio de este es que se va a depositar el semen en la vagina. Entonces a veces lo tenemos sucio o con infección y no nos damos cuenta, y a veces el macho no monta, o si monta ya está compartiendo una infección en la borrega. Como les decía, podemos tener machos celadores, que si ven tiene su mandil más su peto marcador, y es cuando nosotros estamos definiendo o haciendo montas controladas. O un macho con un peto marcador, en donde él nos va realizando el empadre y nosotros ya empezamos a llevar información de qué macho con qué hembra está trabajando. Vamos también ahorita a pasar a ver
lo que es el manejo en la hembra. Dentro del manejo de la hembra también tenemos que tener cuidado. No es lo mismo un manejo que hagamos para una borrega adulta o para una hembra primala. Algo que tenemos que checar, principalmente en el caso de las hembras primalas, que coincida la edad con el desarrollo corporal. Porque acuérdense que como las hembritas a veces las desarrollamos en la engorda, rápidamente alcanzan el peso, el 3% de su, perdón, el peso que se requiere para monta. Pero el detalle es que no están maduras. Y si no están maduras, entonces recuperamos el video, perdón, es que estamos teniendo unos detalles aquí con el internet, pero bueno, continuamos. Ya les decía yo que hay que checar lo que es la edad de la hembra primala junto con su condición corporal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que las llevamos en la engorda hasta los 5 meses. De ahí las seleccionamos y empezamos a hacer cambios en su alimentación y todo para que un peso ideal lo alcancen a los 8 o 9 meses y nosotros podamos llevarlas a monta con una monta con un peso y una edad reproductiva adecuada. En el caso de las hembras adultas, es checar lo que es la condición corporal y la dentición del animal, porque me ha tocado encontrar rebaños en donde las borregas ya no tienen dientes y por lo tanto, pues las borregas, acuérdense que dependemos de que salen a pastoreo. Cuando no tenemos ese pastoreo adecuado, pues tenemos borregas siempre con baja condición corporal, que a veces no cargan. Incluso el productor dice, pero es que por más que le doy de comer y sale a potrero, no engorda, y es porque a veces no tienen dientes. Ojo con esa parte, siempre cuidar la edad y condición corporal de nuestras hembras. Despezuñarlas igual, hay que también igual hacer una alimentación adecuada. Aquí normalmente, dependiendo de nuestro sistema de alimentación y manejo que tengamos en el rancho, si hay la oportunidad, hacer un flushing 15 o 20 días antes para darle una dieta de mejor calidad y cantidad a la hembra para que genere, sobre todo que vaya rica en energía, para que genere más óvulos y haya más corderos por hembra. El uso igual de sales minerales. Aquí nosotros para preparar a estas hembras estamos utilizando un protocolo que le llamamos preña, que les digo son vitaminas del grupo ADE tomado, le ponemos fósforo y selenio, que son minerales que son parte de la reproducción. Igual desparasitamos a los animales y los vacunamos. Aquí vamos a ver un manejo que es importantísimo, el manejo de la hembra durante el último tercio de gestación. En este manejo, acuérdense que es donde más se va a dar el desarrollo del cordero, en donde si tenemos hembras con una buena condición corporal, como tenemos la hembra que está a mi mano izquierda, que tiene buen desarrollo corporal, empieza a desarrollar ubre, a comparación de la borrega del lado derecho, que miren en qué condición corporal, tiene problemas de pica que le están comiendo el pelo y todavía tiene que generar ubre. Entonces esta es la parte en donde nosotros empezamos a hacer los manejos idóneos para empezar a prepararnos para que esa borrega produzca buen calostro, para que aquí es donde estamos preparando la ubre, para que haya un buen proceso de desarrollo durante la lactancia. Y dependiendo del manejo del rancho, pues a veces hay ranchos en los que aplican vacunas, a veces desparasitan, y lo que sí es principal, vitaminamos. Va a depender del manejo del rancho que hagamos. Aquí vamos a aumentar la alimentación en cantidad y calidad. Trataremos de darles el mejor potrero, que esté más cerca de las instalaciones, que tenga agua disponible para el animal, porque a veces, pobrecitas, las mandamos a potrero. Aquí tenemos zonas con muy altas temperaturas, 12 del día y es un calor insoportable, y las pobres no tienen ni sombra. Entonces el agua es disponible tanto en potrero como en corral. Y el uso de minerales a libre acceso, ¿no? Para evitar estos problemas de pelos comidos en las hembras. Entonces, si hacemos este manejo adecuado, si preparamos estas hembras, esto es lo que vamos a obtener. Este es el resultado de un buen manejo, una buena alimentación de estas hembras.
Si ustedes observan en el video, pues es una hembra primala, en donde si hicimos ese manejo adecuado, ¿qué es lo primero que se refleja? Es en nuestro cordero, un buen peso al nacimiento, un cordero con energía suficiente. Si nosotros ahí agregamos un aditivo, algún energético a este cordero, garantizamos su viabilidad. Esta borrega pues va a tener las condiciones ideales en producción de calostro y leche. Y otro efecto positivo cuando cuidamos la condición corporal en esta hembra, que retorna más pronto a que entre en calor, y entonces el macho, a veces, dependiendo de nuestro sistema, la borrega a los 30, 35 días nuevamente queda cargada. Para cuando nosotros destetamos, esta borrega ya va gestante nuevamente. ¿Qué manejo vamos a hacer a la hembra durante el parto y la lactancia? Venimos con otros manejos que tenemos que introducir. Es, por ejemplo, los cuidados al parto. Primero tenemos que verificar que la cría venga en posición correcta. ¿Cómo es esto? Que viene la cría con las dos manitas por delante y la cabecita en medio. Como viene en esta fotografía en la que tenemos aquí primero, donde están asomando la cabecita, aquí nos falta la posición de las manitas para que venga en posición correcta este animal. Ve que al parto la borrega pues limpie la cría, la reconozca, checar que tenga calostro, hay que revisar pezones. ¿Por qué? Porque a veces tienen unos taponcitos de grasa que el cordero no logra quitar y nosotros quedamos con la idea de que está mamando y no. Y luego se nos refleja que al segundo o tercer día amanece el cordero muerto por un síndrome de inanición-exposición. Y otra cosa también que es importante, a veces tenemos unas ubres tan inflamadas que pensamos que tienen leche y resulta que no, que a la hora de ordeñarla no. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado de revisar las ubres. Hay que checar que arroje la placenta para que no quede con infección la borrega. Y en este caso hay que aumentar la alimentación. Se aumenta en cantidad y en calidad, porque no es lo mismo una borrega con un cordero a una borrega con 5 corderitos. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar mucho. Aquí vamos a hacer el uso de parideos, ya puede ser individuales en el piso de tierra o en piso elevado. Aquí el ideal es que estén de 2 a 3 días, en donde vamos a asegurarnos que el corderito mame adecuadamente, en donde aquí el corderito le vamos a dar su energético para que tenga una energía extra para lograrse mantener adecuadamente, donde vamos a checar que la borrega arroje la placenta. Ya después de todos estos manejos que verificamos, entonces sí ya pasan al corral de lactancia. Vamos a hacer aplicación de vitaminas, sobre todo de complejo B. En este caso, ¿por qué? Porque tuvimos pérdida de sangre. Entonces hay veces borregas que arrastran procesos de anemia. Entonces por eso siempre es bueno colocárselos. Utilizaremos selenio para ayudar a las defensas de la hembra. Aplicaremos vitaminas A, D, E orales. Aquí sí ya desparasitamos y vamos a despezuñar a la hembra. Los manejos que no pudimos hacer tal vez en el último tercio de gestación, los vamos a realizar acá. Ahora, ¿qué cuidado vamos a hacer con los corderitos? El manejo del cordero al nacimiento. Así que esta es la parte metódica, porque desde aquí, si logramos salvar nuestro corderito, desarrollarlo de manera adecuada, entonces ya con eso estamos garantizando que es un cordero que va a ser viable, que no se nos va a enfermar. Y como les repito, acuérdense que aquí es prevenir, no curar. Aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer como manejo básico? Recuérdense que tenemos en el medio muchos energéticos. El primer energético y el de mejor calidad es el calostro de la madre, pero a veces tenemos partos múltiples en donde tenemos corderitos de diferentes pesos. Ahí el ideal de utilizar, nosotros estamos utilizando el Energen, que es un energético de fácil absorción para el animal, que ¿qué es lo que va a hacer? Ayudarnos a que tenga energía extra ese corderito para poder seguir a la mamá, para poder mamar, para que pueda levantarse más rápidamente. Algo que es importante, que no nada más nos sirve como energético, sino también nos aporta aminoácidos, nos aporta vitaminas, tiene paredes celulares, entonces es todo un complemento adecuado para el caso de nuestros corderitos. Hay que ver que mamen calostro de manera adecuada, hay que checar que no haya problemas de presencia de problemas respiratorios, sobre todo en partos distóxicos que tardaron mucho tiempo en hacer nuestros corderos. A veces broncoaspiran parte del líquido en el que vienen y a veces tenemos problemas respiratorios. ¿Y cómo lo notamos? Porque el corderito jadea mucho. Entonces, ojo, hay que tener esa
parte de entrenamiento con nuestro personal que tenemos a cargo en esa área, pues para que detecte estas situaciones. Si son más de 2 corderos por parto, pues hay que separar a la hembra con sus corderitos para que no se los robe alguna otra borrega, apoyarlos si es necesario en esa leche y curar el ombligo con azul. Dentro de la leche que nosotros utilicemos para los corderitos, de preferencia que ya sea de vaca o de cabra, los sustitutos de leche nos generan muchas diarreas. Entonces, de preferencia, vayámonos con leche de vaca o de cabra, es la mejor. Y dentro de esa leche, utilizar aditivos que nos ayuden a proteger todo lo largo del tracto gastrointestinal. Aquí nosotros en la leche utilizamos un producto que se llama Gustor B92, que nos confiere toda una serie de beneficios por los ácidos orgánicos que contiene. Y vamos a ver este video en donde el productor nos explica el por qué da el energía a sus corderitos. ¿Qué le está dando, don Adán? ¿Qué le está dando? Energía. ¿Para qué le sirve al corderito? Ok, muchas gracias. Ya ven, al final de cuentas, él como productor entiende que si no apoya ese corderito, pues a veces es difícil de lograrlo. Entonces, él es lo que nos está comentando. ¿Qué vamos a hacer en el caso del corderito ya que logramos salvarlo, ya que logramos que se levante, que ya vimos que mamó bien? Nosotros aquí estamos haciendo al tercer día el manejo de este cordero. ¿Qué es lo que hacemos? Lo pesamos, le aplicamos su selenio subcutáneo y le damos su vitamina D oral. Identificamos al cordero. ¿Para qué? Para poder llevar la información de quién es su madre, cuándo nació, con qué peso tuvo, para poder evaluarlo. Y de ser necesario repetir energéticos hasta este día. ¿Por qué? Porque a veces tenemos partos múltiples en donde siempre le digo, hay un cordero fuerte y 2 débiles, o 2 fuertes y 1 débil, o 1 y 1. Entonces siempre es seguir apoyando a los corderos. Y realmente el costo de inversión de darle este energético no es caro, se paga el producto. Y otra cosa interesante que empezamos a trabajar dentro de los corderos, normalmente nosotros al día 5 empezamos a hacer el uso de trampas CRI-FEEDing, en donde vamos a proporcionar un alimento que sea adecuado al tipo de animalito. Estamos buscando que tenga promotores del desarrollo, que tenga una buena fuente de proteína, y dentro de estos alimentos que tengan un buen nivel de proteína y energía. Estamos hablando de que esté de un 18 a un 20% de proteína, con buenos niveles de energía. Y algo que estamos buscando con este manejo, que es una homogeneidad en los lotes de corderos para el destete. Si ustedes observan esta fotografía, miren qué parejitos vienen los corderos. Animales sanos, que no tengan diarreas, que tengan buen desarrollo corporal. Aparte, aquí nosotros los estamos entrenando para comer un alimento sólido. Aquí es donde nosotros estamos estimulando el desarrollo de papilas ruminales, que como les comentaba, el Gustor B92, la verdad que es un producto que trabaja muy bien en el desarrollo de estas papilas. Nos ha ayudado mucho a frenar la cuestión de presencia de diarreas. Y vamos a ver ahorita cuál es el resultado de un buen aditivo. Con eso nosotros también mejoramos ganancias de peso. Y miren los corderos. Estos son corderos que tienen 35 días de edad. Miren el peso que tienen. Un cordero que está sano precisamente está jugando. Las madres se van a pastoreo. Ellos se quedan estabulados por las cuestiones de parasitosis que nosotros tenemos aquí en el sureste, que son muy graves para ellos. Con esto, ¿qué hacemos? Que nuestra hembra se desgaste menos, pierda menos condición corporal, y al momento de que la destetemos, dependiendo, le digo, el sistema de empadre que traigas, pues sea más rápida su respuesta al macho, mayor peso al destete, y al final de cuentas, miren, es salud para los corderos. Un cordero en donde que ya es tratado con diarreas, empieza con problemas de desarrollo, se empiezan a quedar. Entonces esa es la parte que tenemos que cuidar, que con manejo podemos tener este éxito dentro de nuestros animales.
Ahora, ¿qué manejo le vamos a hacer al cordero al destete y durante la engorda? Aquí nosotros estamos realizando los destetes a los 60 días, como les comentaba, pues es donde tenemos buena calidad de leche todavía por parte de la hembra. Aquí lo que hacemos es, los pesamos, se desparasitan. Aquí previo análisis de copro para ver con qué carga los traemos. Y aunque digamos que no salieron con las mamás, siempre tenemos presencia de parásitos. ¿Por qué? Porque las madres contienen esas cargas y ellos a veces por imitación están comiendo piso y es ahí donde se nos parasita. Y aplicamos nuevamente selenio subcutáneo. Identificamos si en su caso durante la lactancia no se identificó este cordero. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver dos parámetros que son los que nos van a dar el éxito o el fracaso de nuestra explotación, lo que es la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia. Aquí es donde ya vacunamos también a los animales contra enfermedades clostridiales. Lo podemos hacer 15 días antes del destete o 15 días después, dependiendo del manejo del rancho. ¿Y por qué contra enfermedades clostridiales? Recordemos que dentro de las engordas, el principal clostridium que nos afecta es el perfringens, el que nos da el problema de enterotoxemia en las engordas. Y la alimentación se maneja a libre acceso. Acuérdense que el éxito de una engorda es alimento poco y frecuente y de buena calidad. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita con las tendencias en el mercado? Que el borrego ya no nada más sea para barbacoa, que estemos buscando otros nichos de mercado. Ven que con esta pandemia la verdad es que estuvo complicado, nos bajaron las ventas por la cuestión de que pues los restaurantes no abrían y entonces tenemos que buscar otras opciones. Dentro de esas opciones, nuestras mejoras genéticas en nuestros corderos, donde estemos dando dietas adecuadas, en este caso otro aditivo que aquí utilizamos con muy buenos resultados es el rumalato, y pues obtenemos animales con mejores conformaciones cárnicas. Tenemos que hacer la transformación, por ejemplo, a cortes como chuletas, costillas, ofertarle una opción más al consumidor que tenemos y que no nada más es para barbacoa de fines de semana. Entonces también las tendencias de los mercados tienen que cambiar y nosotros como productores tenemos que buscar esos nichos de comercialización. Ahorita vamos a ver lo que es la selección de las hembritas de reemplazo o venta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tanto macho como hembra se destetan, se meten en gorda. Al quinto mes de edad que ya traen el peso para rastro, hacemos la primera selección. ¿Qué es lo que estamos buscando con ellos? Miren estas chiquitillas. Son hembras de 4 meses de edad, que lo que con ellas estamos buscando, buen desarrollo corporal, hembras con buenos aplomos, hembras que no tengan pezones o tetillas extras, porque a veces eso nos genera problemas de mastitis, hembras que sean de parto doble para mejorar lo que es la prolificidad de nuestro rebaño. Ese es el ideal que nosotros debemos de buscar, de acuerdo a las condiciones que tengamos en nuestros ranchos. Esto es lo que tenemos que buscar para que tengamos el éxito que estamos buscando dentro de nuestra explotación. Algo que vamos a entrar interesante, lo que es el manejo sanitario del rebaño. Aquí suena absurdo, pero quiero que lo escuchen productores. El productor debe conocer a ciencia cierta qué está aplicando a sus animales. ¿Por qué? Porque a veces por desconocimiento cometemos errores. Yo he llegado a ranchos en donde pregunto, bueno, ¿ya los vacunó? Sí, ya vacuné. ¿Qué le puso? Hemicina. Y tenemos ese error de que metemos hemicina y pensamos que ya vacunamos a los animales. No, el manejo de vacunaciones normalmente son cadenas frías, son vacunas que se tienen en frío. Entonces, por favor, productores, siempre tienen que saber qué es lo que están haciendo en sus rebaños. Pues nuestro calendario de vacunación debe de contemplar 3 vacunas principalmente, lo que es la mangemia hemolítica y la pasarela mutocida, que son las que nos generan neumonías, la vacuna contra Clostridium, que en el caso de cordero pequeño a veces nos afecta lo que es el tétanos y lo que es el Clostridium perfringens, y en algunas explotaciones si tenemos problema con lo que son los murciélagos, contra el derrengue o rabia. Va a depender la zona en la que esté ubicado el rancho, es como vamos a establecer nuestro calendario de vacunación. Y en el caso del calendario de desparasitación, siempre lo que yo les recomiendo, previa toma de muestra de heces, copro. Acérquense a universidades o acérquense a laboratorios que les apoye con esta toma de muestras en donde les detecten qué tipo de parásito tenemos, en qué cantidad, para hacer la elección del desparasitante adecuado. No cualquier desparasitante sirve para todos los parásitos,
porque hemos caído en ese detalle que manejamos parejo, dele este, ¿y qué error cometemos? Empezamos a generar resistencias a estos desparasitantes. Entonces, ojo con esta parte, se las encargo mucho porque ya al rato no vamos a tener desparasitante que funcione y tenemos que caer en otros manejos que a veces son complicados para realizarlos en los ranchos. El manejo del selenio, porque muchos productores me han preguntado que, bueno, ¿cómo antes no lo utilizábamos? Y por qué sí. Porque por las mejoras genéticas que hemos tenido. Tenemos animales más demandantes, con mejores ganancias de peso, con mejor desarrollo. Y acuérdense que el selenio participa dentro del desarrollo del músculo. Nos ayuda a prevenir la enfermedad del músculo blanco. Entonces, por eso es el hecho de que lo hemos empezado a utilizar, que ya se ha visto que tiene que ser parte de nuestros manejos que estamos dando. También el manejo de vitaminas, y eso va a depender del que lo necesiten o no. Algunos médicos coincidirán en que no se deben de aplicar, otros sí. Va a depender de cada rancho el que las utilicemos o no. Y algo que es muy importante, tratamientos de acuerdo a la enfermedad del animal. Hay que aprender a identificar qué enfermedades tienen nuestros animales para dar un tratamiento adecuado. No es lo mismo tratar una diarrea que tratar una neumonía o que tratar un problema urinario. Entonces, esa parte sí la tenemos que identificar y es ahí donde nos queda a nosotros los médicos, el saber identificar una enfermedad y saber dar el tratamiento adecuado, hacer la recomendación correcta al productor para que el productor saque adelante a sus animales y no se empiece a decepcionar de que diga que el borrego es delicado, porque a veces se mueren, pero por malos tratamientos. Entonces, compañeros, también les pido a ustedes que nos apliquemos en esta parte, que es parte también de nuestro compromiso como médicos. Y bueno, ahorita ya vimos todos los manejos que tenemos que hacer en las diferentes áreas, pero a todo esto, si al final de cuentas no realizamos esto, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque debemos de llevar nuestra información. Todo lo que hagamos en nuestro rebaño, manejo de desparasitaciones, cuando metí al macho, cuando me parió la borrega, nos va a servir para la toma de decisiones, para decir, voy bien, voy mal, que tengo que mejorar. Entonces, ahora sí que de nada sirve que hagamos todo lo anterior si al final de cuentas no llevamos la información dentro de una libreta en la cual nos vaya diciendo, esta borrega sí nos ha dado adecuadamente, nos ha destetado bien, esta borrega nunca ha dado. Entonces, esto nos va a servir para la toma de decisiones. Al menos tenemos que llevar identificación de la borrega, cuándo entra el rebaño, de dónde vino para a veces detectar enfermedades, cuándo le metimos el macho, cuándo nos parió, si destetó sus crías, cuánta nos dio, de qué peso las destetó, cuándo la destetamos, toda esa información es básica que la llevemos. Y al final de cuentas todo esto es un conjunto de actividades o manejos que debemos de realizar. Y pues ya como conclusiones, pues el manejo del borrego, haciéndolo correctamente, utilizando tecnologías, en este caso aditivos, como el rumalato, como el Gustor B92, como el Energen, incluso ya estamos hablando de secuestrantes de micotoxinas, que porque a veces tenemos granos muy contaminados, también es importante empezar a tomarlos en cuenta, nos van a permitir que el animal exprese su genética, dándole los espacios que requiere, la alimentación adecuada al estado fisiológico del animal, es una especie que es rentable y una opción más para la producción en pequeños espacios. Como dice el borrego Cham, somos negocio, solamente conózcanos y sépanos trabajar. Y pues es todo por mi parte. Gracias por su atención y agradecemos que el día de hoy nos hayan acompañado. Muy bien, doctora. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerle por su excelente charla, muy interesante y de la cual surgieron excelentes preguntas de nuestro quórum. La primera pregunta es de Juan y es, ¿cuál es el porcentaje de preñez por inseminación en fresco y cuál es el porcentaje cuando se apoya por laparoscopía? Hola, muy buenos días, Juan. Mira, inseminación en fresco siempre va a ser tu porcentaje de fertilidad más alto. Con el médico que yo la trabajo acá hemos obtenido hasta un 90% de fertilidad en fresco. En el caso por vía laparoscópica siempre es un poco menor. Un buen inseminador anda alrededor del 40 al 50% por vía laparoscópica, porque estamos hablando que es semen congelado y va a depender no nada más de quién lo aplica, sino el manejo previo al semen,
el tiempo que lleva ese semen guardado, entonces sí tiene muchos factores que pueden afectar, pero más o menos para que te des una idea de los porcentajes de fertilidad que tenemos. Ana Padilla le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el programa de desparasitación y cada cuándo se repite? Mira, para establecer un programa de desparasitación, como les decía yo, lo primero es sacar muestras de heces. ¿Para qué? Para saber qué parásito tenemos y en base a ese parásito hacer la elección del desparasitante, ver qué tipo de desparasitante vamos a aplicar y en base a eso empezamos a establecer los tiempos en que vamos a desparasitar. También va a depender mucho del sistema de producción que traigamos. En este caso, si las borregas las mandamos a pastoreo, es más rápido el ciclo de parasitosis en ellas, así manejamos un sistema estabulado. Entonces va a depender mucho del sistema de producción que tengamos, pero lo básico es primero, para empezar a establecer un calendario de desparasitación, es saber qué problemas tenemos en el rebaño. Juvenal Sánchez quiere saber qué tipo de desparasitantes se usan en las distintas etapas. Volvemos a lo mismo. Algo que hay que tener cuidado en la cuestión de desparasitantes no es aplicar por aplicar y no es que yo no les quiera recomendar, digo, va a depender del tipo de parásito que tengamos. Lo único que sí es importante es tomar en cuenta que hay desparasitantes que nos pueden afectar la gestación, en este caso los albendazoles, que se les conoce que son teratogénicos, entonces normalmente no los debemos aplicar durante los primeros meses de gestación. ¿Por qué? Porque podemos afectar al desarrollo de la cría. Entonces, por eso es que tenemos que saber si nuestras borregas están cargadas o no, o hacer el manejo antes de meterlas con el macho. ¿Para qué? Para evitar estos problemas. De ahí tenemos 5 grupos de desparasitantes muy buenos, que va a depender del tipo de parásito que tengan, porque, por ejemplo, no es lo mismo tratar una amonesia, que es un gusano plano, que tratar una fasciola hepática, o tratar un hemoncus, o una chavertiavina. Entonces, dependiendo del tipo de parásitos, va a ser el tipo de desparasitante que vamos a ocupar. La siguiente pregunta es de Paola Zavala. ¿Cuál es la edad reproductiva óptima para las primerizas? Mira, nosotros aquí hemos observado que si tú metes una primala a los 8 o 9 meses es su ideal, con un peso mínimo de 35 kilos. Y la verdad que con eso tu borrega te va a durar mucho tiempo dentro de tu rebaño. Misael le pregunta, ¿cómo es el programa de alimento en el último tercio de gestación? ¿Qué es lo que hacemos ahí en el programa de alimentación? Normalmente pues ya seleccionamos a nuestras borregas, ya vemos que están ubrando, entonces ya sabemos que están cargadas. Ahí estamos buscando dar una dieta rica en energía y proteína. Ahí empezamos a dar ya una dieta de lactancia, que tenga al menos el 16% de proteína con 3.2 megacalorías y empezamos a dar en mayor cantidad. Normalmente nosotros aquí estamos manejando que iniciamos durante el empadre 200, 250 gramos. Ya cuando están cargadas, que están ubrando, aumentamos a 500 gramos. Y cuando ya llegan al parto, estamos dando alrededor del kilo. Va a depender del número de crías que tenga cada borrega o el grupo de borregas. El ingeniero Alexander Dietrich quiere saber qué efecto tendrá una hembra lactante si suplementamos alimento de engorda. Mira, normalmente los alimentos de engorda son más bajos en proteína. Normalmente un alimento de engorda anda alrededor del 13-14% de proteína. Ahí lo único que tendríamos que dar es mayor cantidad para poder llenar esos requerimientos y puede ser positivo. Nada más, ojo, hay que tener en cuenta qué tipo de aditivos trae ese alimento, porque me he topado con algunos alimentos que a veces dan de engorda, que traen mucho cobre y eso nos puede llegar a intoxicar a los animales. Nada más hay que tener ese cuidado. El médico Ranulfo Vázquez le hace la siguiente pregunta. Para un adecuado calostrado, ¿cuántos mililitros debe consumir el cordero? Mira, mililitros como tal no lo tengo medido. Lo único que sí es que las primeras 3 horas de nacimiento del cordero, todo lo largo de los intestinos está abierto para captar todas las inmunoglobulinas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pegarlo y que asegurar que mame lo más que pueda. Ahora, cuando no tenemos una borrega que tenga buen calostro, ¿qué es lo que hacemos? Calostros artificiales,
y normalmente yo procuro darles entre 250 a 400 mililitros en el transcurso de unas 3, 4 horas. Eso es lo que yo hago, pero así que tenga yo una medida exacta que te diga cuánto tengan que mamar, no tengo el dato. La siguiente pregunta es de Ociel Alvear. ¿Nos puede explicar más de qué está compuesto Energen? Ok. Mira, el Energen es un energético que contiene, primero, aminoácidos. Tiene lisina y metionina, que te va a ayudar a formar parte del sistema inmunológico. Tiene lo que es ácido glutámico y ácido propiónico, que son los precursores de energía. Tiene paredes celulares, tiene probióticos, tiene vitaminas de grupo C y vitaminas del complejo B. Entonces, como ves, aparte tiene un aroma muy exquisito y muy palatable para el animal, es como un gelecito. Entonces, al cordero le gusta mucho, le llama la atención comerlo, y como te digo que tiene ácido glutámico y ácido propiónico, rápidamente responde esa energía en el animal. Siguiente pregunta es de Raquel Damián. ¿Podría repetirnos la recomendación que dio de Gustor B92? Ok. Mira, el Gustor B92 normalmente nosotros lo usamos en los preiniciadores. ¿Para qué? Acuérdense que durante ese proceso ese cordero nace como monogástrico, no está desarrollado el rumen. Y lo que nosotros estamos buscando con este producto es que dentro de estos preiniciadores desarrollen esas papilas del rumen. Al desarrollar esas papilas del rumen, nosotros garantizamos que haya más superficie de absorción. Aparte, con papilas bien desarrolladas, sanas, el animal pues absorbe de mejor manera. Entonces el Gustor B92 lo metimos en nuestros preiniciadores. En la mayoría de los ranchos elaboramos los preiniciadores. ¿Por qué? Porque los que ya vienen peletizados difícilmente vamos a poder agregar este producto. Iván Jiménez quiere saber ¿a qué edad se inicia el consumo del creep feeding? Mira, nosotros lo empezamos a meter al día 5 y empieza a probar el corderito. Normalmente, ¿cómo los entrenamos? Metemos un cordero más grande que ya tenga el mes, que ya sabe comer, y es el que le va a enseñar a los pequeños. O metemos una borrega delgada a que coma con ellos y el cordero por imitación empieza a comer. Y normalmente lo damos del día 5 al día 60 que destetamos. Agradecemos nuevamente a nuestra ponente, la doctora Lourdes Merino, por tan excelente charla y a nuestro quórum por mostrar su interés y su respeto en este webinar. Las preguntas que no se pudieron responder y quienes nos dejaron sus datos de contacto, la médico les va a estar contestando posterior al webinar. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar este y todos nuestros webinars, y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos anunciando los próximos webinars. Vamos a dejar el chat abierto un momento para quienes gusten dejar estos datos o preguntas, y les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, agradezco su participación y estamos en comunicación con ustedes.